¿Cómo funciona un país por dentro? O sea, ¿cuáles son sus reglas de verdad? Hoy vamos a meternos en el cuarto de máquinas de México. Y lo curioso es que nuestra guía va a ser algo que nadie esperaría, un temario para un examen de derecho. Con él, no solo vamos a ver el plan original del Estado, sino que vamos a descubrir una transformación, un cambio de reglas que acaba de pasar y que es, bueno, radical. Miren, para entender a dónde va México, primero hay que entender de dónde viene. Y esta línea del tiempo lo deja clarísimo. Las constituciones no son monumentos de piedra, para nada. Son más bien como documentos vivos, que cambian y se transforman con la historia. La que tenemos hoy es la de 1917, sí, pero es solo el capítulo más reciente de una historia mucho más larga. Pero a ver, ¿quién tiene el poder de escribir esas reglas fundamentales? La respuesta está en este concepto, el poder constituyente. Hay que pensarlo como el poder original, el poder cero. Es ese momento en que la gente, el pueblo, se junta y dice, ok, así es como nos vamos a organizar. De esa voluntad, de esa decisión, nace todo lo demás. Bien, este va a ser nuestro recorrido. Primero, vamos a ver el plano maestro, la Constitución. Luego, los tres grandes pilares que se construyen sobre él. Nos meteremos a ver la maquinaria que hace que todo funcione y después llegamos al momento clave, una reforma que está sacudiendo el sistema. Y al final, veremos que la justicia no solo vive en los tribunales. Ok, vamos con el primer punto, la base de todo, la Constitución, que ojo, no es solo una ley más, es el manual de instrucciones que define qué es México y cómo se juega el juego para todos. Ahora, la pregunta del millón. ¿Cómo se le cambia una coma a este plano maestro? Bueno, para eso existe algo llamado el poder constituyente permanente. Y lo interesante es que no es una sola persona o un solo grupo. Para cambiar la Constitución, se necesita que se pongan de acuerdo el Poder Federal, o sea, el Congreso de la Unión, y la mayoría de los congresos de los estados. Es como un candado de doble seguridad para que los cambios sean de verdad nacionales. Si abrimos la Constitución, vamos a ver que tiene dos partes principales. La primera, la dogmática, es el corazón del documento. Aquí están nuestros derechos, nuestras libertades. La segunda es la orgánica, que vendría a ser el esqueleto. Aquí se dibuja la estructura del gobierno. ¿Quién hace qué? ¿Cuáles son sus poderes? Y, súper importante, ¿dónde están sus límites? Y justo sobre ese plano, sobre ese esqueleto, se construyen los tres grandes pilares que sostienen al Estado mexicano. Este esquema es clave porque la famosa división de poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, no pasa solo una vez. En México, esa misma estructura se repite, como si fuera un espejo, en tres niveles. El federal, que es para todo el país, el estatal, para cada uno de los estados, y el municipal, para los gobiernos locales. Ahora, si hacemos suma al nivel federal, el poder de hacer las leyes lo tiene el Congreso de la Unión. Y es un sistema bicameral, o sea que está formado por dos cámaras que se vigilan y se hacen contrapeso una a la otra. Aquí está la diferencia. Por un lado, la Cámara de Diputados con 500 miembros es como una fotografía de la población. Por eso se renueva seguido, cada 3 años. Por otro lado, el Senado, con 128 miembros, tiene la chamba de representar a los estados, a las entidades federativas, y por eso sus periodos son más largos, de 6 años. Y que una idea se convierta en ley, es todo un maratón. Este es el camino. Primero nace como una iniciativa. Luego tiene que sobrevivir al debate en las dos cámaras, conseguir que las dos la aprueben, recibir el visto bueno del presidente, publicarse para que todo el mundo la conozca y solo entonces ya es obligatoria. Cada paso es un filtro. Muy bien. Ya vimos quiénes hacen las leyes. Ahora pasemos a ver quiénes las ponen en marcha. Vámonos a la sala de motores del gobierno. Dentro de esta maquinaria hay distintos tipos de piezas. Primero están los órganos desconcentrados. Pensemos en ellos como si fueran los brazos de una secretaría. Tienen una tarea muy específica, por ejemplo, el Instituto Nacional de Bellas Artes. Pero al final del día dependen de la cabeza, en este caso, de la Secretaría de Cultura, de su presupuesto y de sus decisiones. Y luego en otro nivel están los organismos descentralizados. Estos ya no son brazos, son más como satélites que giran en su propia órbita. Tienen su propio dinero, toman sus propias decisiones. El ejemplo perfecto es la UNAM. Obviamente está ligada al Estado, pero tiene una autonomía enorme para manejarse sola. Entonces, para que quede súper claro, la palabra clave aquí es independencia. Un órgano desconcentrado, como Bellas Artes, es parte de la estructura de una secretaría, depende de ella. Un organismo descentralizado como la UNAM juega con mucha más libertad, aunque claro, se coordina con el gobierno. Y con esto llegamos al punto que está cambiando todo. Un verdadero sismo en el sistema que está redefiniendo uno de los tres pilares del Estado, el Poder Judicial. Para entender la dimensión de este sismo,
Primero hay que hacernos esta pregunta, que parece sencilla pero no lo es. ¿Cómo se elige a las juezas y jueces más importantes del país? Porque la respuesta a esta pregunta acaba de cambiar por completo. Aquí está. Este es el epicentro del temblor. El sistema de antes, donde el presidente proponía 3 nombres y el Senado elegía uno, se acabó. A partir de ya, los ministros y ministras de la Suprema Corte serán elegidos por voto popular, directo. O sea, pasamos de una decisión de políticos a una decisión de toda la ciudadanía. Es un giro de 180 grados. Y el cambio no se queda ahí. Como parte de esta misma reforma, la Corte Suprema se hace más pequeña. Pasa de tener 11 integrantes a tener solo 9. Esto significa que el poder se va a concentrar en menos personas, que además ahora serán electas por la gente. Como ven, la reforma es total, no es un solo cambio. Además de la elección popular y de que ahora son menos, su periodo en el cargo se acorta, de 15 a 12 años. El presidente pierde esa facultad de proponer candidatos y la Corte por dentro se simplifica. Es, básicamente, un rediseño completo del tribunal más importante del país. Y ya para ir cerrando, hay que ampliar un poco la mirada, porque el sistema legal es mucho más que solo juicios y sentencias. Hay otros caminos para encontrar justicia. La propia Constitución lo dice. Este artículo es clave, porque entiende que no todos los problemas tienen que acabar frente a un juez. Exige que se busquen otras maneras de resolver conflictos, como la mediación o la conciliación, que suelen ser mucho más rápidas y menos desgastantes. Y esto se ve sobre todo en el sistema de justicia para adolescentes. Aquí, el enfoque no es tanto el castigo, sino buscar la manera de reintegrar a la persona a su familia y a la sociedad. Muestra una cara, digamos, más humana de la justicia. Y así cerramos. Con esta idea en mente, esta reforma judicial es un experimento, uno muy audaz. Darle a la gente el poder de elegir a los guardianes de la Constitución es un cambio de paradigma total. Y la pregunta de qué va a pasar ahora, de qué significa esta para el futuro, es la que va a definir el rumbo de México en los próximos años.